Saludos, gente de Dios, la paz de Dios sea con ustedes en esta tarde. Siempre es bueno y refrescante al espíritu para mí poder compartir este tiempo de reflexión en la tarde. Hoy quisiera invitarles a que tengamos este tiempo de reflexión. Anoche les compartía y les hablaba de cómo vencer las adversidades y cómo podríamos enfrentar cada adversidad. Hoy quiero que dialoguemos bajo el tema enfrentando y venciendo al miedo. Enfrentando y venciendo al miedo. Y es importante que nosotros podamos reflexionar porque particularmente en este tiempo hay mucha dificultad y mucha situación ambivalente que nos generan esa sensación, ese sentimiento de miedo. Quiero sostener esta reflexión en el Salmo 27, el primer verso. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Por qué habría de temblar? Como les dije, ¿cómo enfrentar y vencer el miedo? El miedo es uno de esos sentimientos que tenemos y que afloran en nosotros. El ser humano estamos llenos de emociones y de sentimientos que son muy propios de nuestra humanidad. Y como mencioné, el miedo es uno de esos sentimientos, aunque es parte de nuestra humanidad, pero si no lo sabemos manejar bien, el miedo puede paralizarnos y puede ser muy dañino para nuestras vidas. Nos paraliza, nos controla y evita que nosotros podamos asumir las responsabilidades con libertad y nos fuerza a obrar en ocasiones equivocadamente. En muchos casos podemos tener una reacción violenta si estamos llenos de miedo, muy distinta si estuviésemos serenos o tranquilos o en paz. Gente de Dios, el miedo es muy natural. Es más, necesitamos algunos niveles de experimentar miedo porque nos hace ser precavidos. El miedo nos hace ser precavidos y ciertos niveles de miedo son buenos porque, como dije, nos hacen ser precavidos y eso nos ayuda a poder tomar decisiones con más calma. Pero el miedo, si no lo manejamos correctamente, puede ser muy nefasto para nuestras vidas. El miedo es un sentimiento que nos puede hacer mucho daño. El miedo es una respuesta de nuestro ser, de nuestro cuerpo, ante situaciones de peligro o desconocidas, pero también tenemos nosotros la capacidad de manejarlo. ¿Cómo? Es la pregunta para nosotros. ¿Cómo manejamos el miedo? ¿Cómo evitamos que el miedo se convierta en un elemento dañino para nuestro ser y nos controle al extremo? Pues entonces quiero compartir por lo menos 4 elementos que posiblemente nos ayuden a manejar y a controlar y vencer el miedo. Primero, yo creo que es importante que nosotros identifiquemos qué es lo que nos está generando miedo y entender por qué. Eso es importante. Para mí eso es fundamental. Yo creo que es importante que podamos entender qué es lo que nos está generando que tengamos ese sentimiento y entender por qué ante ese evento o ante esa situación tenemos miedo. Sin esa claridad, el miedo crece y nos introduce o nos arroja en un ambiente oscuro que nos daña y nos arroja además a la desesperación, y todo esto puede golpearnos muy duro y especialmente en este tiempo. Gente de Dios, es importante que identifiquemos
que nos está generando miedo. Eso es fundamental. El primer elemento para poder manejar adecuadamente los miedos. ¿Qué me está generando miedo? ¿Qué es lo que está provocando? Yo tengo que tener eso claro para poder moverme y para poder seguir hacia adelante. Número 2. Es importante notar si son relacionales los miedos o son frutos de preocupaciones. Esa distinción es importante porque si no, gente de Dios, cuando vamos a manejarlos, los manejamos de forma inadecuada. Gente, cuando ubicamos la realidad de los miedos, podemos darnos cuenta si vale la pena preocuparnos o no por eso que supuestamente nos está generando ese sentimiento a nosotros. Es importante que nosotros podamos, como punto 3, controlarlos. Es importante controlarlos. Es importante manejarlos. Por válidos que puedan ser, no podemos dejar que sean la única razón que nos impulse. Es necesario que la razón se haga presente en ese tiempo. Se necesita mucha disciplina para no dejarnos capturar por ellos, haciendo, ¿verdad?, nuestra vida una vida más complicada. Si no los manejamos adecuadamente, si no los controlamos de forma correcta. Así que me parece que esos 3 elementos son importantes. Primero, identificar qué es lo que me está generando miedo. Segundo, notar o hacer la diferencia si son relacionales los miedos o son frutos de preocupaciones excesivas. Tercero, controlar, manejarlos de forma adecuada para que podamos salir hacia adelante y que esos angustias o miedos no nos controlen. Lo cuarto, la experiencia espiritual. Creo que la experiencia espiritual es fundamental. Tiene que ayudarnos a vencer todo miedo. Saberse amado y ayudado por el Dios de la vida tiene que ser motivo y tiene que generar en nosotros serenidad, tranquilidad. Cuando nosotros echamos mano a la experiencia espiritual, tenemos la mejor herramienta para nosotros controlar estos miedos y poder manejarlos adecuadamente al extremo que nosotros podamos vencer, que nosotros podamos enfrentarlos, vencerlos y sacarlos de nuestra vida. Porque si no, hermano y hermana, el miedo nos hace la vida de cuadritos y nosotros necesitamos en este tiempo echar mano a nuestra experiencia espiritual que nos va a ayudar sin duda alguna a vencer todo tipo de miedo y saberse amado, ayudado, protegido y acompañado por nuestro Dios nos tiene que ser fuente de motivación, de serenidad, de tranquilidad para nosotros seguir hacia adelante. Así que quiero que usted tome ese elemento de esa experiencia espiritual como es fundamental para enfrentar los miedos. Por ejemplo, la oración, la que más nos ayuda desde mi perspectiva a enfrentar los miedos, porque es en ella cuando nos experimentamos amados y bendecidos por el Dios de la vida. Él nos cuida y no nos deja nunca y está siempre presente con nosotros para seguir afirmando esa presencia extraordinaria de nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Yo quisiera compartir con ustedes parte del el capítulo 40 del libro de Isaías. Tiene un texto hermosísimo que podríamos aplicar esta tarde en este tema del miedo. Dice el verso 10 de Isaías 40: si el Señor soberano viene con poder y reinará con su brazo poderoso, miren, Él trae consigo su recompensa.
alimentará su rebaño como un pastor, llevará a sus brazos a los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Así que es un texto hermoso para nosotros saber que nuestro Dios quiere bendecir nuestras vidas. Por ello es importante, mi hermano y mi hermana, que usted se experimente en las manos de nuestro Dios para seguir hacia adelante, para poder manejar los miedos y las angustias también, ¿verdad? Los miedos que nos están atacando de forma tan abrupta en nuestras vidas. Miren el capítulo 13 del libro de los Hebreos, en el verso 6. El Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo, porque ¿qué me puede hacer un simple mortal? Por eso no tendremos miedo. Así que yo quisiera que usted pudiese manejar en este tiempo esa sensación de miedo que está generando toda esta situación de pandemia, toda esta situación de conflicto económico, toda esta situación de tantos cambios que estamos experimentando, las situaciones de empleo que también están tan ambivalentes, porque al no tener las industrias o los mercados o las tiendas la cantidad de gente que necesita para subsistir, muchas de ellas tienen que cerrar o muchas de ellas tienen que reestructurarse, y ello implica algunas pérdidas de empleo, y eso sin duda alguna genera también cantidad de miedo. Entonces yo quisiera regalarle esos 4 elementos que en esta tarde hemos dialogado con usted. Mirar, buscar, identificar qué es lo que me está generando miedo y entender por qué. Segundo, es importante notar si son relacionales o si son producto simplemente de nuestra preocupación excesiva. Tercero, me parece que tenemos que controlar el miedo. Si usted no controla el miedo lo va a controlar a usted y le va a hacer jugadas muy feas. Por eso es importante yo poder tener límites y no dejar que el miedo me controle. Lo otro importante es echar mano de la experiencia espiritual. Esa experiencia que usted ha venido cultivando por tanto tiempo. Esa experiencia de la iglesia, de los cultos, de la oración, de la lectura bíblica, de escuchar sermones, de escuchar estudios bíblicos. Este es el momento para echarle mano a esa experiencia espiritual. Y para mí, que es fundamental la oración. Porque la oración, para mí, es lo que más nos ayuda a enfrentar los miedos, porque es en ella cuando nos podemos experimentar amados, bendecidos y escuchados por nuestro Dios. Así que yo les quiero invitar y afirmar que nuestro Dios nunca nos abandona, y Él nos cuida y no nos deja solos nunca. Así que yo les invito a tener una palabra de oración. Oramos. Dios de la vida, llena de serenidad y de paz el corazón de mi gente, para que puedan vencer todos sus miedos y sus sustos. Que tu gracia los sostenga en este tiempo y que ellos puedan echar mano de la experiencia espiritual que han vivido y han cultivado por tiempos contigo. Gracias, Señor, y en el nombre de nuestro Señor Jesús oramos y decimos amén. Mi gente, ¿estamos listos para la bendición? Si usted lo está, yo lo estoy, se las arrojo con mucha alegría. Les invito a inclinar su rostro. Gente de Dios, que el Dios de la vida los llene de gozo y de alegría. Que el Dios de la vida les dé la fuerza para vencer todo motivo que esté generando miedo y angustia en sus corazones, y que ustedes se sientan acompañados, sostenidos y bendecidos por el Dios de la vida. Reciban esta bendición que les arrojo en esta tarde, y se las arrojo
en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y en mi cariño como pastor, sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Y todos decimos amén, amén, amén. Recordando siempre que esa bendición es para la gente de aquí, pero también esa bendición es para la gente de allá. Excelente tarde, tenga una rica cena con su familia y que esta noche usted pueda tener ricos sueños. Recuerde, vamos a manejar y vamos a vencer los miedos. Los espero mañana a las 8 de la mañana en nuestros 5 minutos de la oración. Paz.